Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de Python y en esta ocasión vamos a explicar cómo manejar variables dentro del entorno de Python. Vamos a trabajar nuevamente con Spyder, vamos a visualizar el editor de la interfaz de Spyder. Para poder manejar variables primero debemos comprender qué es una variable. Una variable la podemos visualizar como un contenedor y en este contenedor nosotros vamos a poder almacenar cualquier tipo de información o cualquier tipo de dato. También algo muy importante y que hace diferente a Python de otros lenguajes de programación es que en Python no tenemos que definir antes de utilizar una variable el tipo de variable. Es decir, si yo quiero definir una variable a la cual le llamo x y le quiero asignar el número 5, no tengo que definir antes de hacer esta operación que la variable x va a ser una variable tipo entero. Al definir x igual a 5, Python comprende que esta variable es de tipo entero. Entonces más adelante vamos a ver los tipos de números con los cuales puede trabajar Python. Vamos a comenzar a definir una variable. Vamos a llamarle x y le vamos a asignar el valor de 50.0. Y vamos a definir una variable a la cual le vamos a llamar y vamos a definirle el valor de 30.0. En este momento nosotros acabamos de definir nuestras primeras variables en la interfaz de Python. La primera se llama x y la segunda se llama y. Ahora, ¿cómo puedo saber que efectivamente Python ha comprendido que he definido estas dos variables? Pues puedo pedirle a Python que me muestre en la consola que está de este lado cuánto vale x y cuánto vale y. ¿Cómo lo hago? Pues muy simple, le pido que me imprima el valor de x y le pido que me imprima el valor de y. Para poder visualizar si está correcto nuestro código, vamos a ejecutar el botón verde que está aquí en la parte superior. Y al ejecutarlo nos ha arrojado el número 50, el cual es el valor de la variable x, y el número 30, que es el valor de la variable y. En este momento Python ya ha entendido que hemos asignado el 50 a la variable x y el 30 a la variable y. Ahora aquí viene algo muy importante, y es una pregunta muy interesante. ¿Podemos ponerle o asignarle cualquier nombre a una variable? La respuesta es sí, sin embargo tenemos que seguir una serie de puntos muy importantes. El primero de ellos es que el nombre de nuestra variable siempre tiene que comenzar con una letra, ya sea minúscula o mayúscula, y con un guión bajo. Como únicamente Python acepta para definir variables caracteres alfanuméricos. Python también distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y además Python no puede comenzar una variable con un número, no podemos nombrar una variable comenzando con un número. ¿Qué significa esto? Para el primer punto nosotros podemos comenzar una variable asignándole o comenzándola nombrándola con una letra, que puede ser en este caso 5.0 y x mayúscula 5.0, o vamos a definirle 6.0. En este caso Python comprende que la variable x minúscula es diferente a la variable x mayúscula. Entonces aquí son dos tipos diferentes de variables. Ahora también puedo comenzar con un guión bajo y una x, y aquí le puedo asignar el valor de 7.0. En este punto Python ha comprendido que la variable x minúscula, x mayúscula y guión bajo x son tres distintas variables. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo corro esto? Ejecuto mi código, obviamente me vuelve a mostrar el valor de la variable x de arriba y el valor de la variable y. Sin embargo, cuando yo selecciono esto nada más y presiono el botón amarillo, me lo sigue mostrando, ¿verdad? En este punto ya puedo preguntarle por la variable x nuevamente y tiene asignado el valor de x. Le puedo preguntar por x mayúscula y tiene asignado el valor de 6. Le puedo preguntar por guión bajo x y tiene asignado el valor 7. Si nos damos cuenta, poner print aquí y decirle imprímeme el valor de guión bajo x, y lo acaba de hacer acá, ¿verdad? Es lo mismo que preguntarle aquí en la consola, dame el valor de guión bajo x. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero iniciar una variable, por ejemplo, con un número? Es decir, 8x igual a 5, por ejemplo. Si yo corro esto nuevamente, me va a decir acá que hay un error de sintaxis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensa que 8 está multiplicando a la variable x. Y entonces la operación multiplicación en Python se hace de una forma muy especial, como en muchos lenguajes de programación, ¿verdad?
Python está comprendiendo que 8 es un número y x es una variable, por lo tanto hay un error de sintaxis porque en medio de ellos tiene que estar el operador multiplicación. En Python no podemos comenzar a nombrar variables con números. A modo de resumen, en Python podemos nombrar variables ya sea con letras minúsculas o mayúsculas y con guiones bajos. Nuestras variables no pueden comenzar con números y Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo nombro una variable z minúscula, lo voy a poner aquí z igual a 8 y z mayúscula, Python comprende que son variables completamente diferentes. Esto lo hace muy interesante porque nos facilita un montón la programación. Entonces, en el siguiente video les voy a mostrar los tipos de datos con los cuales podemos manejar en la interfaz de Spider y en Python en sí mismo, es decir, los tipos de datos que les podemos asignar a las variables, que en este caso ya aprendimos a nombrarlas.